A todos mis amados hermanos, que Dios me les bendiga grandemente. Qué bueno es compartir nuevamente aquí con ustedes. Como ustedes saben, hoy nos corresponde meditar en el capítulo 3 del libro de Oseas. Nosotros, bueno, aquí es muy corto, 5 versículos, y aquí vamos a ver un contenido importantísimo de parte de Dios con su pueblo, ¿no? Características de Dios que debemos tener nosotros presentes. Nosotros sabemos que Dios es un Dios justo, un Dios fiel, un Dios poderoso. No hay otro como Dios. No hay, no existe. Y nosotros en capítulos mencionan lo que es otra característica importantísima de Dios, ¿no? Como es el amor de Dios. Como Dios ama de manera incondicional, a pesar de lo que el ser humano haya hecho. Entonces, este capítulo nos demuestra ese amor incondicional de Dios, esa característica de Dios cual nosotros de imitar, debemos nosotros de imitar, y que muchas veces es muy difícil imitar esta característica de Dios, pero no es imposible porque somos sus hijos, y como sus hijos debemos también actuar como Él, ¿no? Como nuestro Padre. Entonces comienza el versículo 1 de Oseas 3. Voy a leerlo aquí en otra versión, que no sea Reina Valera. Dice, entonces el Señor me dijo, ve y ama a otra vez a tu esposa, aun cuando ella comete adulterio con un amante. Esto ilustra que el Señor aún ama a Israel, aunque se haya vuelto a otros dioses y le encante adorarlos. Entonces aquí ya podemos ver, eh, nadie quisiera estar en los zapatos de Oseas, del profeta Oseas. Yo creo que nadie quisiera estar en sus zapatos. Que fuera Dios que nos mandara a nosotros a hacer esto, ¿no? Porque esto es triste, ver esta situación en una pareja, un matrimonio. Es triste, es demasiado triste. Entonces, que Dios mande a Oseas nuevamente, pues recuerden que ya tuvo 2 hijos, la esposa tuvo hijos, y, y se olvidó de que era Dios el que le proveía todas las cosas, los recursos, y se entregó a prostitución a otros hombres, a otros hombres. Entonces, que su marido tenga que volver a ir a tomar y amar a su mujer, sin importar lo que haya hecho, es algo que quizás nadie no, sino muchos no, de repente no haríamos, ¿no? Pero aquí esto sucede para Dios demostrarnos a nosotros su grande amor con toda la humanidad, ¿no? Que a pesar de que en este momento Israel se había apartado completamente de Dios, había sido infiel, Dios todavía lo seguía amando. Entonces, esta es una característica importantísima, grande de nuestro Dios. Entonces, el versículo 2, estamos en el versículo 2, que dice, así que la recuperé pagando 15 piezas de plata, 5 canastas de cebada y una medida de vino. Y no es que esta mujer haya sido un objeto, ¿no? Que para muchos hombres sí, en la prostitución son como un objeto, pues pagan para estar con ella, ¿no? Sino que Oseas aquí, en este caso, le da lo que ella se merece, ¿no? Por lo menos ahí dice lo que le dio. Aquí en otra versión dice, la compré por 15 ciclos de plata y un homer y medio de cebada. Entonces, pagó por lo que ella merecía, era importante. La compró porque no era un objeto, sino porque tenía un valor importante para él, para Oseas, ¿no? Y antiguamente, pues, cuando se iban a casar, era costumbre dar un dote, pues.
tanto el esposo o el papá, dando dote a la que iba a ser, a la mujer virgen que iba a ser esposa ahora de su marido, ¿no? Del hombre. Entonces, la costumbre era dar algo siempre a su familia o a su esposa, a la que iba a ser su esposa. Entonces, no porque iban a proveer para ellas. Entonces, aquí Dios también nos demuestra que no más proveer todo. Y hace lo necesario para para querer estar con nosotros. Y eso lo vemos también en su plan eterno con nuestro Señor Jesucristo, que no nos compró ni con oro ni plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, que no tiene ninguna contaminación, no tiene ninguna mancha, que es la que nos limpia, que nos redime, la que nos puede acercar a Dios, ¿no? Entonces, esa manera nos santificamos. Y por eso dice en el versículo 3, dice, entonces le dije, tienes que vivir en mi casa por muchos días y dejar la prostitución. Durante este tiempo no tendrás relaciones sexuales con nadie, ni siquiera conmigo. Entonces, esto es un momento de restauración para ella, ¿no? Reivindicación, de santificación. Podemos ver también que se iba a consagrar solamente para su esposo. Iba a ser solamente para su esposo como debe ser, ¿no? Entonces, o sea, la estaba preparando, o sea, estaba preparando para tomarla para él y que sea una mujer reivindicada, limpia, consagrada para su esposo. Y eso es lo que hace también nuestro Dios. Eso es lo que quiere hacer nuestro Dios. Limpiar a su pueblo, consagrarlo, santificarlo, prepararlo. Y es por eso utilizó a nuestro Señor Jesucristo. Para después presentárselo a Él, que es su iglesia, pura y sin mancha, sin contaminación. Pero tenía que primero apartarla de eso, de las cosas que no le agradan a Dios, ¿no? El mismo apóstol Pablo también menciona algo parecido, ¿no? En la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, el versículo 2. El apóstol Pablo menciona lo siguiente: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. O sea, ese era el trabajo de evangelización también, apóstol Pablo, que las personas se presentaran como una esposa para Cristo, para Dios. Y ese es el trabajo de él. Eh, predicaba, ¿no? También menciona lo siguiente, Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27, un ejemplo también de los conyugal. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuera santa y sin mancha. Entonces, ese es el propósito de Dios, tanto en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y hasta el final de estos tiempos. Eso es lo que quiere. La voluntad de Dios que todos nos presentemos ante Él sin mancha. Y por eso nos da este ejemplo de matrimonio, que a pesar de que esta mujer había sido infiel a Oseas, todavía tenía amor por ella y estaba dispuesto a estar con ella, a rescatarla de esa vida. Y eso es lo que hizo Dios por Israel y lo que quiere hacer Dios con todo el versículo 4. Pues como también todos los actos de pecado traen sus consecuencias, el versículo 4 dice, esto muestra que Israel estará mucho tiempo sin rey ni príncipe, sin sacrificios
ni columnas sagradas, ni sacerdotes, ni siquiera ídolos, ni siquiera ídolos. Entonces, también las consecuencias del pecado, porque unas consecuencias aquí eternales, lo que causa desobedecer a Dios, ¿no? Entonces, en este tiempo es un tiempo de que Israel que iba a estar en la caída, iba a estar caído, iba a estar sin liderazgo, iba a estar sin servicio espiritual, sin culto. En otra versión dice sin efod, que era las vestiduras sagradas de, de los sacerdotes, o sea, que no iban a tener culto ni nada. Sin guía y sin dirección, iba a estar Israel en su momento por las consecuencias, esas consecuencias a través del pecado y la desobediencia a Dios, ¿no? Y eso sucede también puede suceder con nosotros. Las consecuencias que a veces por nuestro pecado, nuestra concupiscencia, este, vamos o ya pasamos por allí. ¿Sí? Pero la buena noticia, y esto por eso se refiere más posiblemente al tiempo donde el pueblo de Israel estuvo sin profeta en la tierra, intertestamentario. Pero nuevamente, lo que iba a suceder después, el versículo 5. Pero después el pueblo volverá y se dedicará al Señor su Dios y al descendiente de David, su rey. En los últimos días temblarán de asombro ante el Señor y su bondad. Fíjese que no dice también ante su poder y su juicio que es justo, pero sino a su bondad, o sea, a lo bueno que es Dios, y es lo que nos muestra este capítulo, el amor de Dios, lo bueno. Y, y entonces volverá, el pueblo volverá otra vez a Dios. O sea, entonces, esta viene siendo el estado ya restaurado, tiempo de restauración para todo Israel, para todo Israel. Volverá y van a reconocer la bondad de Dios. ¿Y cuándo se da esto? Bueno, cuando ellos busquen nuevamente a Jehová, a Dios, y a su reinado prometido. Eso es lo que, lo que debían de ser todos los israelitas, ¿no? Primeramente vino, muchos de ellos lamentablemente lo rechazaron porque preferían sus obras malas. Pero la palabra de Dios dice que a los que creen en su nombre, a los que reconocieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, si nosotros leemos aquí en Efesios capítulo 3, la carta de Efesios capítulo 3, versículo 17 al 19, dice que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, este capítulo nos muestra el amor, la bondad de Dios, y ha sido siempre su propósito, ¿no? Eterno, a través de Jesucristo, demostrarnos su bondad, su amor, y que nosotros logremos entender, que seamos capaces de entender. Y la gente puede ver este ejemplo de Oseas y no va a entender cómo va este hombre a tomar a esa mujer que lo ha engañado muchas veces y con muchos hombres. Pero nosotros debemos entender que ese es el amor de Dios. Dios no está amando las cosas malas que hacemos. Dios no está amando y nosotros no podemos justificar de las cosas malas que hacemos, hacer cosas malas, porque Dios igual no va a amar, porque esa es la bondad de Dios, esa es la característica de Dios. No, recuerde que Dios también es justo y el pecado trae consecuencias, separación de Dios, sino que Él, mientras tenemos la oportunidad de volver a Dios, su amor es inagotable. Ahí tendremos su gracia, su misericordia. Pero esto no podemos descuidarnos y abusar de la gracia de Dios, para nada, ¿no? Entonces, por eso nos demuestra ese gran amor a través de Jesús.
Y Jesús nos dice, un mandamiento nuevo os doy. Mira en Juan capítulo 13, 34. Que os améis unos a otros. Pero esto no era nuevo para los israelitas, porque también en el Antiguo Testamento, en la ley, Él se lo había dado. Lo que era nuevo para ellos era que le da una nueva manera de cumplir o poner en práctica este mandamiento. Dice, un mandamiento no os doy, que os améis unos a otros como yo los he amado. Esa era la diferencia. ¿De cuál es la diferencia? Que Dios nos ama a pesar de lo que nosotros hayamos hecho. Y nosotros, alguien nos hace daño, nos hace cualquier cosa, ya nosotros rechazamos a la persona. Tenemos que rechazar es al acto de pecado de la persona, no a la misma persona. Pero la carne a veces nos engaña y entonces nos hace tener discordia, rencor con la persona y eso es lo que no se quiere porque Dios no es así. Dios no tiene rencor con las personas. Dios ama a las personas. Lo que Dios rechaza es el pecado. Y nosotros debemos imitar lo mismo. Imitar lo mismo. Y ese es el propósito de Dios, ¿ves? Que nosotros cuando llegamos a comprender ese amor, que lo logremos vivir y, y que las personas lo vean. Porque si dice el Señor, si os amáis unos a otros, la gente se dará cuenta que son mis discípulos. O sea, que la gente se va a dar cuenta que no somos de Dios, que Cristo está en nosotros. Y va a haber la esperanza para aquellas personas que están alejadas de Dios. Entonces, porque también la palabra dice qué mérito tiene ahí capítulo, en Lucas capítulo 6. Lucas 6, 32 al 35. Dice, si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Pues también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, haced bien y prestad no esperando de ello nada. Y vuestra recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo. Seréis hijos del Altísimo. Y este es el resultado. ¿Qué mérito hay si amamos solamente a los familiares, a los que nos hacen el bien, a los que nos tratan bien? ¿O qué mérito tendría o sea si no si amara a su esposa solamente porque si no lo hubiese engañado? Si fuera así para Dios, entonces Dios no tiene la oportunidad de tener la presencia de Dios, de disfrutar la bondad de Dios, porque todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Y como dice también el Señor Jesús, cuando alguien le dijo, Maestro, bueno, dice, ¿por qué me dices bueno? Solamente hay uno solo, que es Dios. Y lo hemos visto. Y pues esperamos que nosotros vivamos toda nuestra vida así, reconociendo que hay un solo Dios bueno, que quiere que nosotros disfrutemos de su bondad, de su amor, pero nos quiere restaurar, nos quiere santificar, consagrar, limpiarnos y prepararnos. Allí en apartarnos del mundo, estar en su iglesia. Y ya estamos allí. Vivamos así. Y vivamos con los demás el mismo amor que Dios nos ha dado. Que no le importó que nosotros estuviéramos alejados de Él y en infidelidad, Él nos siguió amando y envió a su Hijo Jesús como rescate para estar en su presencia, para limpiarnos y santificarnos. Y ese es el privilegio que nosotros tenemos, que no merecíamos. Por eso vamos a darle gracias a Dios, mis amados hermanos, y reconozcamos cada día lo bueno que es Dios y el amor incondicional que nos tiene. Oremos. Amadísimo Dios Todopoderoso, le damos muchísimas gracias por regalarnos esta hermosa mañana en comunión con nuestros hermanos, con nuestras hermanas. Reconocer, Señor, que tú nos amas
a pesar de nuestros pecados. Sabemos que tú eres un Dios fiel, que quieres llevarnos a tu presencia. Tenías tu propósito eterno a través de tu Hijo Jesús para llevarnos a ti, Señor. Y hemos aceptado tu voluntad, hemos obedecido y le pedimos, Señor, que nos sigas manteniendo en tu palabra, disfrutando de tu amor inagotable, tu amor incondicional, y que nos ayude también, Señor, a vivir de esa manera, como tú quieres, que podamos demostrar a los demás ese amor incondicional que tú nos tienes, porque somos tus hijos, Señor. Ayúdanos a dar ese ejemplo también y permite que nuestros amigos, familiares que aún no han disfrutado de tu bondad, Señor, permita que ellos reconozcan humildemente tu palabra y la obedezcan, Señor, para que puedan también estar en esta restauración, en esa preparación para estar en la eternidad contigo, Señor. Te damos las gracias, Padre, te pedimos la bendición para que sigas cuidando a nuestros hermanos que están enfermos y esperando también tu justicia y tu misericordia y amor a todo el pueblo de Venezuela, a toda la nación de Venezuela, Señor, y a cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, Señor. Te damos las gracias y te pedimos la bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me les bendiga, mis amados hermanos. Muchas gracias.